Alumnos muy buenas. Ahora vamos al video 120B, que es una continuación del flujo circular de la renta, y lo que vamos a hacer ahora va a ser caracterizar los agentes económicos. Si yo estoy en un territorio y tengo que ver, por ejemplo, cuáles son las instituciones del Estado con los cuales me relaciono para efectos de hacer mis investigaciones, tengo que, en la estructura del Estado, empezar a buscar cuáles son las instituciones y cómo me relaciono con ellas. ¿Cuáles son los flujos? ¿Cuáles son los flujos reales y cuáles son los flujos financieros? Vamos a partir entonces por las empresas. Una empresa tiene muchas características por las cuales clasificarse o caracterizarse. Entonces, por lo tanto, vamos a tener en consideración que lo primero que vamos a hacer va a ser las empresas. Lo primero que tenemos que caracterizar de una empresa es producto y subproductos. ¿Qué es lo que producimos? ¿Y ese producto a dónde va? ¿A quién le sirve? ¿Le sirve a otras empresas? ¿Le sirve a las familias y hogares? ¿Sirve para capitalizar? ¿O es un bien intermedio? Entonces, cuando hablamos de producto, vamos a también tener que ser capaces de caracterizar si el producto es final, intermedio o de capital. Es final para efectos económicos cuando entra de la puerta de la casa para adentro. Es intermedio cuando es materia prima o insumo para producir otro producto. Por ejemplo, un kilo de harina, si yo voy al supermercado y lo entro de la puerta de mi casa para adentro, para efectos de la economía, es un producto final. Si ese kilo de harina se va a una panadería para efectos de producir pan, es un producto intermedio. ¿Vamos bien? Y los productos de capital ya los conocemos, son aquellos que sirven para producir más de una vez y constituyen inversión del que los adquiere. Cuando se adquiere, constituye inversión, después ya no. Es la variación, es el incremento del stock de capital el que constituye inversión, de acuerdo a como vimos en clases anteriores. Entonces, ¿cómo se llama ese producto? ¿Cómo se clasifica? Si es bien intermedio de capital, es muy importante. Sigo. ¿Qué vamos a ver? Producto, y B, dijimos tipo de producto, y aquí dijimos producto final, producto final, producto intermedio o producto de capital. También podemos hacer otra clasificación y decir si es un bien o un servicio. Un bien cuando es tangible y un servicio cuando es intangible. Hay varias maneras de hacer clasificaciones de producto. Seguimos con la empresa. Aquí tenemos más o menos definido el producto. ¿Qué vamos a decir de la empresa? Vamos a decir cuál es el tamaño de la empresa. El tamaño de la empresa, hay una clasificación de nivel internacional. Ya hay una clasificación que se usa mucho en Chile para efectos de los subsidios, Corfo y Cercotec,
que está cambiando un poquitito en el tiempo, ¿ah? Así que es posible que cuando yo les diga esto y después ustedes lo revisen en las páginas de Cercotec y de Corfo, encuentren algunas variaciones en las definiciones. ¿Ya? Así que mis disculpas con eso y lo corrigen, por favor. ¿Ya? Respecto al tamaño, existe una clasificación internacional, que en Chile es la clasificación del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas. Y la clasificación del INE depende del número de trabajadores. Y en el número de trabajadores, que esto es lo que usa la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, a nivel internacional, nosotros decimos que en el número de trabajadores tenemos, si tenemos menos de 10 trabajadores, es decir, 9 o menos, estamos en una microempresa. Si estamos entre 10 y 49, estamos en una pequeña empresa. Si estamos entre 50 y 199, estamos en una mediana empresa. Y si estamos con 200 o más, estamos en una gran empresa. Esta es la clasificación internacional del INE, que usa el INE, repito, es de la Organización Internacional del Trabajo, y permite clasificar las empresas según su tamaño. Y el tamaño de esto que estamos hablando es tamaño según el número de trabajadores. Como a fines del siglo XX, comienzos del XXI, ha habido un cambio relevante de la tecnología. Como hay un cambio relevante en la tecnología, de repente menos trabajadores más calificados producen más. Entonces, esto dado la tecnología, llamemos de los años 50 hasta los 80, 90 del mundo, que se sigue usando a nivel mundial. Entonces, Corfo, Cercotec usa para los subsidios clasificaciones según los niveles de producción. ¿Y cómo medimos la producción? En unidades de fomento de venta anuales. Porque nadie te dice cuánto gana. Porque los sistemas contables siempre tienen un ladito medio raro. Entonces, una manera de ser un poquito más parejo y un poco más simple, hablamos de ventas anuales, ventas año, medidas en unidades de fomento. Y para eso nosotros decimos, voy a hacer una pequeña pausa. Seguimos. Entonces, el tamaño, de acuerdo a Corfo, lo vamos a ver por ventas al año, en unidades de fomento. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que una empresa es pequeña? Cuando vende menos de 2.400 UF al año. Menos de 2.400 UF al año significa que la empresa es micro. Ahora, cuando vamos a ver entre 2.401 y
25.000, decimos que es pequeña. Entre 25.000 y 100.000, 325.001 obviamente, y 100.000 decimos que es mediana. Y entre 100.000 mayor, voy a borrar aquí un poquito que se ve muy feo, mayor a 100.001, decimos que la empresa es grande. Entonces, esta es la clasificación que más se usa en Chile para efectos de subsidios del Estado. ¿Ya? Esta va a ser análisis económico a nivel de política económica. Habitualmente se usa esta clasificación, y esta clasificación también se usa para efectos de censo, desigualdad de la renta, etc. Jóvenes, ¿cómo vamos hasta aquí? Ya, ahora voy a borrar porque vamos a pasar a otras clasificaciones. Llevamos producto, tipo y tamaño. Ahora vamos a pasar y vamos a ver serie de producción y eslabonamiento. D y E. Series y eslabonamiento. ¿Qué son las series de producción? Es cómo produce. ¿Produce de a uno? ¿Produce de a lote? ¿O produce en forma continua? Por ejemplo, en educación, ¿qué sería producción unitaria? Prestar servicio de educación personalizada. ¿Qué sería lote? Sería cuando un curso es un lote y uno le enseña el curso, después hace control de calidad, uno avanza al próximo curso y otros tienen que repetir el curso para hacer el aprendizaje. Eso es lote. Y continuo es que cuando estamos produciendo autos, vamos pasando y vamos avanzando, corrigiendo, sacando, volviendo para atrás, haciendo control de calidad, pero la mayoría va avanzando. Eso sería, por ejemplo, educación en línea o por internet, que pudiera ser ahí una combinación entre lote y línea por el momento. Entonces, las series de tiempo. En la serie de tiempo vamos a hacer la clasificación individual, por lote o en forma continua. Por ejemplo, hoy día la producción de petróleo, en este momento estamos en abril del 2000, grabando esto en abril del 2020, está siendo, no hayan cómo pararla porque es absolutamente continua y no tienen dónde guardar, entonces están pagando para que se la lleven, el petróleo. Esa es producción continua, no la pueden parar. ¿Ya? Y de repente tenemos producción en series y producciones
individuales o personalizadas, ¿ya? Y ahí vamos viendo cómo se van combinando, pueden ser absolutamente combinadas. ¿Y qué es el eslabonamiento? Tengo factores productivos que dependen de otras empresas, o yo puedo ir al mercado y elegir. Por ejemplo, si yo tengo que comprar papel, tengo muchos oferentes de papel y por lo tanto es un mercado competitivo y yo no estoy amarrada con nadie. Ustedes, niños y niñas, quieren salir a pololear, si no están eslabonados con una persona, pueden salir y pololear con varios si quieren. Si no están eslabonados, no están amarrados, ¿no es cierto?, quedan absolutamente eslabonados. Por ejemplo, en el siglo pasado, Huachipato estaba absolutamente eslabonado hacia adelante, es decir, su producción de acero estaba prevendida. ¿A dónde? A las empresas que producen con acero en la misma sector industrial de Cuatro Esquinas, entre Talcahuano y Concepción. Ahí estaba Arco, Inchalam, Cemento y los distribuidores de productos finales que eran el Zinc y otros. Huachipato estaba absolutamente eslabonado hacia adelante, porque su producción tenía que ir, estaba comprometido por ciertas empresas. Por ejemplo, Petros o ENAP, Talcahuano, o San Vicente, o ¿cómo se llama? Hualpén, tiene, no sé cómo se llama hoy día ya, tiene eslabonado una parte de petróleo y subproductos de petróleo hacia la petroquímica y Petrodón, para la producción de etileno y para la producción de plástico. ¿Estamos? Está eslabonado hacia adelante. Ahora, cuando estoy eslabonado, eslabonamiento es cadena, que si yo corto las puedo cortar las cadenas, pero si corto las cadenas tengo que tener claro que ya lo voy a hacer. Si voy a producir lo mismo, voy a producir cosas distintas. Entonces, hablamos de los eslabonamientos hacia adelante. Los eslabonamientos hacia atrás es cuando yo dependo del abastecimiento de materias primas, insumos o factores productivos, en general, de otras empresas o ciertos grupos sociales. Si yo no dispongo de abastecimiento, mi producción se ve absolutamente alterada. Entonces tenemos eslabonamientos hacia adelante. Es cuando vamos a vender, estamos hablando de la venta eslabonada hacia adelante, no toda la venta es eslabonada, y lo otro es hacia atrás. Entonces es como son los factores productivos con los que una empresa va a funcionar. Ahora puede que la empresa no esté eslabonada ni hacia adelante ni hacia atrás y se abastezca en el mercado competitivo y venda a un mercado competitivo donde hay varios oferentes y varios demandantes, pero no está eslabonada. Esto cuando está amarrada. Ya en la empresa de desarrollo industrial, cuando se produjo en Chile el desarrollo industrial del siglo XX, en América Latina, la mayoría eran conglomerados industriales que se eslabonaban hacia atrás y hacia adelante para terminar produciendo productos finales que se vendían a la ciudadanía o a los distribuidores y comerciantes. Seguimos ahora.
Sabemos vamos D y E, vamos a leer el eslabonamiento. Ahora vamos a hablar de la naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica de una actividad económica puede ser informal, es decir, no tener naturaleza jurídica, y ser formal. Formal son las empresas que tienen naturaleza jurídica. Ahora, hay muchas clasificaciones y depende cómo se van haciendo las leyes. Pero en Chile, en las empresas formales, encontramos las empresas unipersonales, y las empresas que constituyen sociedades. Las unipersonales, la persona se puede inscribir con su propio RUT y hoy día está permitido poner un RUT distinto para su empresa. Y en las sociedades vamos a encontrar varios tipos de sociedades. Vamos a ver. Sociedad, la más conocida es la limitada. Después vienen las sociedades anónimas o por acciones. Y dentro de las anónimas tenemos abiertas y empresas anónimas cerradas. Tenemos también, entre las más usadas, las cooperativas y las fundaciones. Además tenemos otras como las empresas colectivas o las encomanditas, que son cada vez, por lo menos en Chile, no se usan. Tenemos otros tipos de clasificaciones. ¿Qué son las sociedades limitadas? Cuando se hace un contrato ante notario, que después se inscribe en el Estado en impuestos internos, donde la empresa es limitada, es decir, cada socio aporta un monto de dinero y es responsable hasta ese monto. Hasta ese monto. Por ejemplo, yo con uno de ustedes hacemos una sociedad y cada uno de nosotros pone 2 millones de pesos, vamos a tener una sociedad anónima por 4 millones de pesos y cada uno pone 2, tenga la seguridad que nadie nos va a vender nada por más de 4 millones de pesos. ¿Por qué? Porque si vamos a comprar una maquinaria, 2 maquinarias por 4 millones de pesos, no, dice, le puedo vender una nomás, porque cada uno de ustedes responde por 2 millones. Entonces no le puedo vender o dar crédito por más de 2 millones de pesos cada uno. Entonces las sociedades limitadas son así. En el escrito queda claro por hasta cuánto es lo que se compromete cada una de las personas o grupos que forman la sociedad limitada. Las sociedades anónimas se rigen por la Superintendencia de Sociedades Anónimas. Y la Superintendencia de Sociedades Anónimas dice, puede ser abierta cuando las acciones se transan en el mercado o cerrada cuando la sociedad anónima se tiene que autorizar el resto de los socios que alguien entre a la sociedad. Entonces son sociedades anónimas cerradas. Y las sociedades anónimas, las abiertas, se transan por acciones y están en el mercado siempre. Se pueden comprar y vender acciones en las sociedades anónimas. Las cooperativas. Las cooperativas es cuando todos ponemos o lo mismo. Ponemos trabajo, hay cooperativas de trabajo, hay cooperativas de vivienda, y tienen costos de administración y tienen costos de operación de los socios.
La cooperativa fueron muy desarrolladas en los años 60 en adelante, incluso se desarrollaron en algunos países, como Yugoslavia, cuando existía Yugoslavia, porque después se desarmó, se desarrolló con cooperativas. En América Latina todavía hay países que tienen muchas cooperativas. La vivienda de nosotros se desarrolló con cooperativas. Y las fundaciones son sin fines de lucro. Las fundaciones son sin fines de lucro. Y me faltan las corporaciones. Las corporaciones son instituciones de derecho público o privadas sin fines de lucro, entre ellas las universidades. Entonces sería bueno que ustedes vieran cómo algunos dueños de las universidades o corporaciones sacan dinero de las corporaciones. Lo hacen en forma indirecta, no lo pueden hacer en forma directa. ¿Ya? Entonces, hemos visto naturaleza jurídica de las empresas. Lo otro que vamos a ver es sector económico, FG, sector económico. Hacemos una pequeña pausa y seguimos porque voy a borrar. Continúo. Vamos a hablar de los sectores económicos en el punto G. Y vamos a decir que en general yo tengo 3 tipos de sectores económicos. G1, G2 y G3. ¿Quién hace esta clasificación? Esta clasificación es una clasificación internacional. La hace el Departamento de Estadística de las Naciones Unidas. Y la clasificación en Naciones Unidas se llama SIU. Si tienen alguna duda de esto, después pueden ir al INE o por online preguntar sobre el SIU. En Chile se usa la versión 3 y la versión 4, porque esto ha ido avanzando en el mundo y mejorando. Entonces, de acuerdo a la clasificación SIU, que es una clasificación de la Naciones Unidas, nosotros clasificamos los sectores económicos o grupos económicos en primarios, secundarios y terciarios. Los grupos primarios, secundarios y terciarios. ¿Cuáles son los grupos primarios? Son los primeros que aparecieron en el mundo, los que son casi primitivos. Entonces, después se acabó lo primitivo cuando nació la agricultura, ¿no es cierto? Entonces tenemos 3 grupos primarios. Tenemos el grupo primario silvo, agro, pecuario, que es todo lo que tiene que ver con el campo. Silvo, bosques. Agro, agrícola. Pecuario, producción de animales y huevos. Entonces, el primer sector que apareció con producción artificial y no de recolección es el silvo agropecuario. El segundo grupo es el grupo pesca. El grupo pesca todavía es el grupo
más primitivo, porque todavía se hace más extracción de pesca que producción de pescado. Cada vez se hace más, la acuicultura está dentro de este sector, ¿ya? Pero buena parte del sector pesca es un sector extractivo. Tenemos aquí también la producción de algas. Entonces, en el sector pesca tenemos sector artesanal y el sector industrial. Y después se desarrollaba el sector acuícola. Etcétera, porque esto está como en pleno desarrollo, pero para que ustedes sepan que incluye. El sector artesanal es de 5, todos los que trabajan de 5 millas para acá, y tienen los botes y las lanchas hasta un determinado tamaño. De ahí para adelante se considera industrial, y los industriales van de ahí para allá. Y la acuicultura es cuando tratamos de hacer agricultura en el agua. ¿Ya? Hacemos agricultura en el agua y hacemos de algas, o sea, de vegetales, o de animales, de pescados. Y de mariscos. Hacemos esas 3 cosas y eso se llama sector acuícola. Después del sector pesca, tenemos el sector minero, minería. Y en el sector minería encontramos minería metálica, minería no metálica, y tenemos canteras y áridos. Metálica, lo que conocemos más en Chile como metálico: plata, oro, cobre, hierro, manganeso, estaño, etc. Minería metálica, extracción de esos metales. Minería no metálica es lo que se da en la región del Biobío: carbón, cuarzo, sílices. La minería no metálica en esta región está bastante desarrollada. Más bien en decadencia por efectos de mercado, no por efectos de extracción. Y después tenemos canteras y áridos. Las canteras y áridos sacamos piedras, sacamos greda, sacamos arenas de los ríos. Todo eso es un sector económico minero que también controla Cernegiomín y controla la municipalidad. ¿Ya? Entonces, por lo menos podríamos ser estas 3. En la minería metálica le vamos a sumar las fundiciones que existen aquí. No están aparte en la parte industrial. Deberían estar en la industria porque es un agregado de valor. En la minería metálica están las fundiciones como las fundiciones de cobre. Están en este sector. Se pusieron después en este sector. ¿Cómo vamos hasta aquí? Seguimos. Vayan anotando sus preguntas para que me las manden por mail. Secundarios. En los sectores secundarios vamos a anotar. No quiero que se me escape ninguno, por eso estoy mirando a mi papelito. Vamos a ver, industria manufacturera.
La industria manufacturera es todo aquello que le agrega valor a cosas que obtenemos de aquí. Por ejemplo, la producción de acero es industria manufacturera. Y la producción de acero agrega a áridos y metálica de fierro y produce acero. La industria del vidrio trabaja lo no metálico porque trabaja los sílices y produce vidrio. La industria manufacturera de los alimentos congelados extrae del sector agrícola producción de frutas y verduras y los congela y produce la industria manufacturera, le da valor agregado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, producción secundaria. Estamos en la industria manufacturera. Tenemos otro sector que es electricidad, gas y agua. Cuando estamos hablando de agua potable, es lo que nosotros en las empresas llamamos servicios básicos: electricidad, gas y agua. Los que producen electricidad, que producen gas y que producen agua son producción secundaria. ¿Ya? Producción secundaria. Y después tenemos la construcción. Y en la construcción vamos a separar construcción de viviendas y servicios, construcción de viviendas, y cuando hablamos de construcción de servicios, estamos hablando de construcción de industrias, por ejemplo, o construcción de edificios para bancos, etcétera, o para comercio, ¿ya? Y tenemos obras de ingeniería. Y en la obra de ingeniería tenemos puentes, caminos, represas, aeropuertos, puertos, etc. Obras de ingeniería. Y separamos, tenemos construcción, hay empresas que construyen viviendas y servicios y empresas que construyen obras de ingeniería. Muy pocas empresas, que en buenas cuentas son dos empresas juntas, producirían las dos cosas, porque tienen técnicas y capacidades y diseños tecnológicos distintos. Y nos vamos al sector terciario. Y el sector terciario lo voy a anotar con rojo. Y aquí vamos a anotar en el sector terciario 4 subgrupos: transporte, telecomunicaciones y bodegaje. Transporte, telecomunicaciones y bodegaje. Todo sistema de transporte, todo el sistema de telecomunicaciones, radio, televisión, internet, etc. Y bodegaje, todo lo que es industria de la logística. Si el bodegaje lo vemos con transporte y con telecomunicaciones, es todo esto lo que se llama industria de la logística, donde antes lo más importante era el bodegaje, pero hoy día también incluye transporte y telecomunicaciones. Después tenemos servicios financieros e inmobiliarias. Inmobiliarias son los que compran y venden casa, campo, parcela, edificio, industrias,
comercio, o sea, locales para comercio, etcétera, que son en buenas cuentas los intermediarios de la propiedad. Y los servicios financieros son los que nosotros veíamos en instituciones financieras y las vamos a ver más adelante con más detalle. Después de los servicios financieros tenemos los servicios generales. Una cosa es la producción de electricidad, gas y agua, y otra cosa es la distribución. Estos son los generadores y transmisores, están aquí, los que generan y transmiten. Aquí están los que distribuyen. Por ejemplo, en electricidad tenemos la producción de Endesa y la transmisión de Transelec, y en los servicios generales tenemos la distribución de CGE. Las empresas distribuidoras son distintas y debieran, según mi criterio, para poder no producir competencia imperfecta, sino que las cosas sean más competitivas, ser distintos los distribuidores que los productores que los productores de energía, gas y agua, y a los transmisores, los que transportan. Los transmisores son los que transportan electricidad, gas y agua. Entonces, en los servicios generales tenemos, además, tenemos los servicios de salud, los servicios de educación, los servicios de registro, como el servicio de registro civil, por ejemplo, etcétera. Y después tenemos los servicios personales. Que muchas veces se confunden con el comercio. Servicios personales. Peluquería, jardinería. Que se confunden muchas veces los servicios personales. Consultas médicas. Que se confunden con el comercio. Hay que tratar de que no se confundan con el comercio. ¿Dónde tenemos el comercio? Se me perdió, pues, chiquillo. El comercio está aquí. Comercio. Se me había perdido el comercio. Ahí está el comercio. Después de construcción viene comercio. Y tenemos comercio al por mayor y al por menor. Tenemos comercio nacional e internacional. Comercio por menor o detallista y por mayor o mayorista. Es de lo que estamos hablando. ¿Ya? Entonces, con esto de alguna manera hemos terminado lo que es clasificación de empresas, pero parece que se me escapa algo. A ver, vamos a ver, ¿qué se me está escapando? Se me está escapando el tipo, el sector, y sea primario, secundario o terciario, que el sector que son estos, y si son primarios, secundarios y terciarios. Es bueno que ustedes sepan que de acuerdo a la clasificación internacional de industria, los sectores tienen número. Ya, entonces el silvopecuario es el 01, el pesca es el 02, el minería es 03, la clasificación de industria manufacturera son los 04, la electricidad, gas y agua 05, la construcción el 06, el comercio el 07, transporte 08, servicio financiero el 09, y estos dos son el 10. Estos son los 10 sectores
relevantes, clasificación del SIU a 2, porque el SIU después abre el silvoagropecuario, lo abre muchas cosas que son los subsectores, y después los subsectores llegamos hasta el que llegamos al producto. Por ejemplo, los puertos, ¿qué son? Los puertos son bodegaje, pues, chiquillos. No son transporte, son bodegaje. Porque tú bodegas para poder cargar un barco, bodegas para poder cargar un avión, bodegas para poder cargar un bus. Son los servicios se relacionan absolutamente con los servicios de transporte, pero el puerto, por ejemplo, es una bodega. ¿Estamos? Es un lugar para copiar, para bodegar, mientras viene el servicio de transporte para llevarse y transportar las cosas entre un lugar y otro. Hemos terminado la clasificación básica de empresas. Esto también lo tienen en un apuntito que se los voy a servir, que se llama clasificación de empresas. Lo van a ver y se lo van a aprender y van a entrenar. Primero van a tomar todos los sectores, primario, secundario y terciario, y van a ver una empresa de cada una. Y después de eso van a tomar alguna empresa concreta, como pudiera ser el almacén de la esquina, una empresa líder, el restaurante La Cocina, que queda cerca de la Plaza Perú. Van a montar una universidad que pudiera ser la Universidad del Biobío. Y van a ver todo esto. Hay un complemento que tenemos que ver, que no lo hemos visto, de las empresas, del sector económico. Vamos a ver qué es la propiedad. Si es propiedad pública, que complementa lo que vimos delante de naturaleza jurídica. ¿De quién es propiedad? Por ejemplo, CONAF es una empresa de corporación privada, pero es propiedad del Estado. ¿Se fijan que hay una combinación de todo ese tipo de cosas? ¿Ya? Jóvenes, un abrazo grandote.